Continuamos con nuestro programa Desarrollo de Habilidades Gerenciales Nivel Estratégico. Y quiero llamar a la reflexión en este momento, porque seguramente ya hiciste los ejercicios de comunicación para aplicar la comunicación efectiva, afectiva y asertiva. Y sin embargo, a medida que vas aplicando cada uno de estos ejercicios, se van presentando situaciones que a veces no logramos controlar. Frente a esas situaciones, ¿qué te pido? Que la práctica hace al maestro. ¿Esto qué significa? Si a la primera vez no te sale, no te preocupes. Sigue intentando, sigue practicando. Continúa practicando, que va a llegar el momento que sí vas a dominar la actividad o la técnica o la estrategia. Recuerda que estamos desarrollando habilidades y estas habilidades tiene un sinónimo, práctica. Decía habilidad significa práctica, porque una habilidad que no se practica sencillamente no produce resultados, por lo tanto es una habilidad inútil. Ahora bien, hay que tener cuidado que se pueden presentar diferentes situaciones en el momento de aplicar el proceso de comunicación. Lo primero que hay que tener muy, pero muy en cuenta es no caer en la imprudencia. Es decir algo que no deberíamos haber dicho, expresar una opinión que no pidieron esa opinión. Particularmente la misma experiencia me ha enseñado que yo solamente doy consejos si me lo piden o me pagan para darlo. ¿Por qué? Porque no podemos andar por el mundo diciendo, ay, mira, de gratis te voy a dar este consejo. No, si no te lo piden, no des consejo, guarda silencio, porque tú no sabes si ese consejo más bien lo que va a hacer daño a la otra persona. Tú lo puedes estar haciendo desde la muy buena fe, es decir, lo estás haciendo desde el amor, desde el sentimiento más puro que puedas tener. Pero si no te lo pidieron, significa que la otra persona no lo necesita porque no te lo está pidiendo. Si él lo necesita de ti, él te lo pide. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces tenemos que esperar el momento oportuno para que lo solicite. O en el momento que estamos realizando nuestra escucha activa, ahí comprendemos que en realidad sí lo necesita y con mucho gusto lo damos. Si no, podemos caer en el terreno de la imprudencia. Qué incómodo es una persona imprudente. Aquella persona que te comenta, mira, pero esa ropa no combina, ese corte de cabello le queda ridículo. Mira, eso no tenía que haber sido así. Mira que aquel no combina, aquel no habla bien. Y entonces comienza a decir una gran cantidad de cuestiones que lo que hace es perturbar la tranquilidad y se hace daño a él mismo y a los demás. ¿Cómo se hace daño? Hay que tener mucho cuidado con la imprudencia porque primer tip de neurociencias que voy a dar en este programa de desarrollo de habilidades gerenciales. Primer tip, el cerebro cree absolutamente todo. Repite conmigo, el cerebro cree absolutamente todo. Y cuando digo todo, el cerebro cree todo lo que piensa, el cerebro cree todo lo que escucha, el cerebro cree todo lo que se imagina. ¿Por qué? Porque sencillamente el cerebro tiene una sola realidad, la que va creando a través de los pensamientos. Dice el doctor Néstor Braidó, director de Braidó Academy a nivel mundial, perdón, Braidó University a nivel mundial, que manejamos aproximadamente más de 60,000 pensamientos al día, diario. Ahora, de esos pensamientos, ¿cuáles son, cuáles están en tiempo presente? ¿Cuáles fueron parte de nuestra memoria, nuestra reseña de memoria, o cuáles están proyectados en el futuro? Dice un escritor que la acumulación de pasado o pensar en el pasado me produce sencillamente depresión y el constante pensamiento en el futuro me produce ansiedad. Pero cuando estoy en el presente pensando, pero no de una manera, no de una manera
que podamos vivir, sino de una manera preocupante, se produce estrés. Entonces tenemos que ir manejando cómo puedo controlar mis pensamientos pasados para que sirvan como referencia a lo que necesito, cómo puedo visualizar y ser creativo en mis pensamientos futuros para que no me produzca ansiedad y cómo puedo controlar mis pensamientos ahora, en este momento presente, para que no me produzca estrés. No es fácil, pero sin embargo existen varias maneras, varias técnicas, varias estrategias que las vamos a estar viendo durante este programa. Ahora bien, mucho cuidado con la imprudencia, mucho cuidado con lo que dices y cómo lo dices. Por ejemplo, si en la mañana dice, ay, este día está oscuro, qué día lleno de flojera, el cerebro ya te escuchó. Ojo, te escuchó por tus oídos y el cerebro le va a decir al cuerpo, mira, oye, atención a todos los miembros de este cuerpo. El jefe acaba de decir que hoy va a ser un día de flojera, por lo tanto, todos tengamos flojera hoy. Es una analogía, estoy sencillamente haciendo una figuración y en ese momento tú ves todo, todo con flojera. Y en el trabajo hay flojera. Pero ¿será que el trabajo fue flojo o el día es flojo? No. Sencillamente tu pensamiento creó tu realidad. Tú sientes que sea flojo, tú pensaste que eso es flojo, que el día está lleno de desánimo y por lo tanto crea desánimo en ti. Por otro lado, hoy es 15, hoy va a ser un día fuerte de trabajo. Seguro que a las 10 de la mañana voy a tener un fuerte dolor de cabeza. Ya lo decretaste. Por lo tanto, a las 10 de la mañana el cerebro le dice, epa, vamos a tener un fuerte dolor porque el jefe quiere un fuerte dolor y yo estoy para complacer al jefe. ¡Pum! Dolor de cabeza. Entonces, esto nos lleva a que tenemos y debemos tener mucho cuidado con lo que decimos y en qué nos enfocamos. En vez de estar hablando, mira, tenemos que combatir la depresión, es mejor decir, tenemos que hacer actividades recreativas y tenemos que hacer actividades motivadoras. Es decir, desenfocar lo negativo y enfocarnos en lo positivo. Cambiar nuestra manera de hablar, cambiar nuestra manera como nos comunicamos, sencillamente permite que nuestros pensamientos sean positivos y por lo tanto nuestra vida será más motivadora, más positiva. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es creada por nuestros pensamientos. Es allí cuando entonces decimos, ten mucho cuidado con lo que piensas, porque lo que piensas va a producir sentimientos, tu sentimiento y con lo que piensas se alinea y vas a pronunciar palabras. Y esas palabras que pronuncias tienen que estar en sintonía con lo que sientes y con lo que piensas. Pero en ese momento, cuando te vas a referir a otra persona, debes tener mucho cuidado porque lo que vas a pronunciar va a ser, oye bien, va a producir un efecto y ese efecto tiene que ser en concordancia con una comunicación asertiva, es decir, tu punto de vista tiene que ser afectiva desde el sentimiento, desde la emocionalidad, para conectarte con la otra persona y tiene que ser efectiva, que la otra persona pueda entender, comprender, aceptar la descripción o las palabras que está diciendo a través de la comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Cuidemos nuestro ambiente de imprudencia o de los imprudentes. Siempre hay, en el trabajo, en la casa, hay personas que se te van a llegar y decir, mira, tú no me estás pidiendo consejo, pero tengo que decírtelo. Esos lentes te quedan horribles. Le queda horrible porque él lo está presentando y él tiene su propio punto de comparación, su propio patrón de comparación, sus propias formalidades, pero tú utilizas el que tú quieras porque sencillamente tienes que hacerlo a tu gusto y a tu criterio. Entonces, mucho cuidado en este sentido. El gerente tiene que escuchar mucho. Va a haber muchas personas que se te van a acercar porque tú eres el líder, pero en ese acercamiento tú tienes que tener un filtro donde vas a escuchar, vas a filtrar y vas a determinar a qué le pones atención. La segunda situación que se presenta cuando queremos comunicarnos viene dado por el miedo.
ese miedo que nos da, que nos ocurre o que sentimos cuando queremos hablar. Por ahí se le llama miedo escénico, pero a veces asocian solamente el miedo escénico con hablar en público, pero hay miedo escénico en que yo no puedo expresar lo que quiero decir. Entonces, el miedo escénico o el miedo viene a servir como, oye bien esto, como un terror así, quiero que no hables. Y entonces se seca la garganta, las manos se comienzan a sudar, se ponen frías, las piernas comienzan a temblar, el cerebro queda en blanco, se nos olvida absolutamente todo. O si no, en el estómago comenzamos a sentir de todo, nos paralizamos y sudamos fríos. Sencillamente porque en ese momento tenemos miedo. En la escuela cuando estábamos muy tranquilos y decía, Carlos, te toca exponer. Inmediatamente yo quedaba como tieso. Se me olvidó todo. Entonces, eso sigue ocurriendo. Y cuando vas a dar un informe en la empresa, te paraliza. Si vas a hacer una exposición en la universidad, te paraliza. Piensas y ocurre cualquier cosa por tu mente o pasa cualquier cosa por tu mente, sencillamente porque el miedo se presenta. Te tengo una buena noticia. Oye bien, te tengo una buena noticia. Eso que tú sientes, lo sientes porque eres humano. Todo ser humano siente miedo en el momento que se va a enfrentar a una situación que no conoce. ¿Por qué? Porque el miedo sencillamente es nuestro aliado, es una alarma que se enciende en nuestro organismo donde nos prepara para un evento que no conocemos sus resultados. En la era de las cavernas, el miedo se sentía porque el hombre de las cavernas tenía que enfrentarse al tigre de Bengala, al mamut, a esos animales salvajes. Hoy día, en nuestra era moderna, el mismo miedo que se siente cuando el hombre iba a enfrentarse a esos animales furiosos, salvajes, es el mismo miedo que se siente cuando usted va a hablar. ¿Por qué? Porque para el miedo es miedo. El miedo es lo que está cuidándote. El miedo sencillamente activa una cantidad de hormonas, sustancias químicas, lanzan al cuerpo. Entre ellos tenemos lo que llaman el cortisol, que produce parálisis en muchos de nuestros cuerpos, en muchas partes de nuestro cuerpo. La adrenalina que nos pone a millón, que sentimos ese flujo, no sabemos qué es, pero nos dan ganas de salir corriendo, porque nos está preparando físicamente frente a una situación. Ahora bien, primero, reconoce que tienes miedo. Estoy sudando, tengo miedo. Es lo primero que tienes que hacer, reconocerlo. Segundo, reconoce, y escucha bien esto, reconoce cuál es la manifestación del miedo en tu cuerpo, a través de esa sustancia que estás sintiendo. Te paraliza, la garganta está seca, las piernas están paralizadas. ¿Qué estás sintiendo? Tercero, cuando te das cuenta que tienes miedo, ya lo reconociste y ya sabes cómo se está manifestando, es allí que vas a activar nuestro sistema natural para convertir el miedo en nuestro aliado y a la vez decirle a nuestro cerebro, cerebro, gracias porque me estás alertando que estoy frente a un peligro, pero yo tengo el control. Y oye bien esto, tengo el control. Y es allí cuando el miedo se controla. Por allí hay personas que tienen la promoción donde dice, hagan cursos conmigo para pérdida del miedo escénico. Les cuento, científicamente comprobado. Y hablando con mis colegas que tienen años en las oratorias, el miedo no se pierde. Yo antes de comenzar a hablar aquí, comienzo a sudar, comienzo a ver si me equivoco y si ocurre esto y si ocurre aquello, miedo. Cuando hablo con algún conferencista que me dice, tengo miedo.
¿Por qué? Porque el miedo no se pierde, el miedo se controla. Entonces, ¿qué sucede? Si tienes miedo a hablar, tranquilo, tienes miedo, reconócelo. Segundo, ven que ese miedo está afectando, no afectando, que ese miedo que está, qué parte de nuestro cuerpo se está manifestando. Y lo tercero, vamos a tranquilizar a nuestra mente. ¿Cómo la tranquilizamos? Toma una respiración profunda. Dirían nuestros amigos, los expertos en meditación y los expertos en, en estas artes y en estas áreas, toma una respiración diafragmática, es decir, una respiración profunda que tú sientas que el aire llega, así como dice que se expanda el área diafragmática. Entonces, respira, exhala, inhala nuevamente, retén por un momento y exhala. Respira, exhala. Y presta tu atención en tu respiración. Respira, retienes y exhala. Toma otra respiración profunda. Si quieres mentalmente cuenta hasta 3. 1, 2, 3 y exhala. 1, 2, 3. Toma otra respiración profunda. Retienes por un momento y exhala. Y repite este ejercicio. ¿Qué estamos haciendo? En el momento que tú estás respirando, estás tomando el control de tu respiración, es decir, estás realizando respiración consciente. No estoy, no, respiro. Porque cuando estamos asustados, estamos así porque estamos asustados, pero en este momento, aunque yo estoy asustado, respiro. Retengo, exhalo. Respiro, retengo, exhalo. Inhalo, retengo y exhalo. Y en ese momento cuando estoy respirando, repito el proceso, estás controlando tu respiración, ya tienes control de tu respiración y en el momento de tener control de tu respiración, tú comienzas a controlar lo que estás pensando porque ya tu cerebro deja de producir adrenalina, ya tu cuerpo deja de producir cortisol, ya el cerebro deja de estar enviando esas órdenes a los diferentes órganos, ya dejen de producir ese olor y se queda tranquilo. Dice, el jefe tiene el control, porque el jefe eres tú estás respirando y se está equilibrando todo tu organismo. En el momento que tú estás respirando, el cerebro está recibiendo oxígeno, se está alimentando el cerebro y comienza allí a producirse ondas alfa. Toma una respiración profunda, relájate, si quieres concentra tu visión unos 12 grados hacia arriba, mirando, respira nuevamente y allí tu cuerpo comienza a entrar lo que se llama en un estado de relajación. Te quedas tranquilo. Te puedes repetir, todo va a salir bien. Soy experto en lo que voy a decir. Y respira. Me permito compartir pantalla para enseñar esta técnica de una manera práctica. Manera práctica. Muy bien. Ok. Por favor, el equipo me indica si se está viendo. Perfecto. El equipo ya me dice que sí se está viendo. Excelente el equipo que siempre me está acompañando y ellos son los que están pendientes de las comunicaciones, del internet, que estos días ha estado un poco intermitente. Ahora bien, cuando yo comienzo a respirar, ya mi cerebro toma posesión de mi cuerpo. Respiro, exhalo. Mis creencias limitantes ya son lo que se llama neutralizada y lo que viene sencillamente es actuar. Es actuar. Si tengo que hablar, hablo. Si tengo que exponer, expongo, porque sencillamente ya tengo el control. ¿Sigo sintiendo miedo? Sí, pero ahora es un miedo controlado. Yo soy el que tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Ahora bien, el miedo se produce
aquí tenemos el miedo y cuando el miedo lo sentimos, entonces se crea una condición. ¿Cuál es la condición? Eso que comienzas a sentir la garganta seca, las piernas temblando, estás frío, se te olvida todo lo que hablaste, el estómago empieza a sentir como si se están moviendo ciertas cosas allí. Es decir, comienzas a sentir ciertas manifestaciones. Pero allí cuando tú experimentas esa condición, y oye bien, esto puede ocurrir hasta para hablar con otra persona, porque el miedo escénico ataca o se manifiesta tanto de una manera personal como para hablar en público. Y en ese momento cuando yo siento ya, tengo esa condición, aplico la razón. ¿Qué es la razón? Tengo que hablar. ¿Qué es la razón? Mi cerebro me está cuidando. ¿Qué es la razón? Todo lo que estoy sintiendo es porque soy humano y todo lo que estoy haciendo, sencillamente mi mente lo está creando para protegerme y para cuidarme. ¿Por qué lo estoy sintiendo? Sencillamente porque es un proceso natural. Entonces, si el proceso es natural, tengo que hacerlo. Respiro nuevamente, tomo otra respiración profunda y digo, tengo que hacerlo. En ese momento, cuando digo, tengo que hacerlo, lo hago, lo hago, lo hago. Un paso adelante y lo hago. Y allí se manifiesta la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Tengo que hacerlo. Aunque se me olvidó todo, tengo que hacerlo. Comienzo a hablar y en el momento que comienzo a hablar, comienzan a llegar las palabras. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, ahora sí, él ya está listo, él tiene el control de todo. ¿Qué te dice tu cerebro? Ten el control del cerebro. Neurociencias básicas. El cerebro va a creer todo lo que yo diga. Y aquí aprovecho la oportunidad para dos cosas. Primero, ten mucho cuidado con lo que dices, porque todo lo que dice el cerebro lo cree. Segundo, si el cerebro lo cree, el cerebro lo crea. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que el cerebro procese lo va a manifestar como nuestra realidad. Todo. Entonces, ¿qué sucede? Que en esos dos aspectos tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Ahora, en el proceso del miedo tenemos, se crea el miedo, tengo el miedo, siento el miedo, reviso la condición, es decir, qué se está manifestando en mi cuerpo, qué es producto de ese miedo, razono, respiro, vuelvo a respirar y en ese momento actúo. Esta técnica muy, pero muy sencilla, pero muy efectiva, te va a ayudar en cada uno de estos pasos. Fui a una conferencia con uno de los grandes, oye bien esto, uno de los grandes oradores en Venezuela y se me salió muy costosa. Tenía que trasladarme de una ciudad a otra, traslado, hospedaje, quería escuchar y yo solamente quería entrar a esa ponencia porque es un orador, prepara, en ese momento preparaba las mises, sobre todo en Miss Venezuela, preparaba las mises para hablar en público, experto en oratoria, y decía, yo quiero escuchar y quiero tener un curso con los mejores oradores y quiero que él sea uno. Entré, pagué mi curso, costoso, y cuando veo lo primero que dice es lo que ya yo conozco. Y la técnica que aplicó es la que yo ya aplico y la que yo enseño a mis estudiantes. Cuando veo todo aquello digo, pagué una gran cantidad de dinero para ratificar lo que ya sé. En otras palabras, este método que te estoy describiendo está validado por expertos y yo mismo lo validé. Un amigo orador también me decía, no te preocupes, yo cuando voy a hablar también siento miedo, pero respiro, ya he leído, ya he practicado, ya tengo todo el conocimiento, ahora voy a la acción, que es la aplicación de la voluntad. Otra cuestión importante es que si tú no lees, no vas a tener información. Tienes que tener una preparación previa. Y en esa preparación previa son todas tus herramientas que vas a utilizar para este momento que es muy importante, que es el de la comunicación. Y este es el primer paso para entender y comprender que no puedo permitir que el miedo me detenga, sino que tengo que salir adelante con mi voluntad. Ahora bien, en ese proceso tenemos, repite conmigo, ser valiente no es carecer de miedo, sino procesarlo de tal manera que no
te impida funcionar. ¿Por qué? Porque si el miedo me impide funcionar, ya no es miedo, es pánico. Y ya tenemos otra situación. En mi experiencia, he trabajado con niños de 7 años en adelante y todos aplicando la respiración han podido ser excelentes oradores, presentadores y en todas sus exposiciones, en toda su carrera estudiantil, han sacado muy buenas calificaciones como oradores. ¿Por qué? Porque sencillamente aprendieron la técnica. Por otro lado, tu mente eh, se da cuenta que ella es la que crea el miedo, por lo tanto te deja tranquilo. Entonces tienes que tener mucho cuidado en identificar nada, oye, nada viene de afuera, todo viene de adentro. Y esto que estamos hablando sencillamente son los primeros pasos para comprender la comunicación en masa. Te tengo una buena noticia. En nuestro próximo encuentro de de este programa estaremos hablando de técnicas de oratoria. ¿Por qué? Porque tenemos que decirlo y tenemos que decirlo bien. Y si lo decimos, cambiamos la situación. ¿Por qué? Porque si cambiamos la situación, estamos cambiando todos los resultados. Entonces, ¿qué sucede? Con esto debemos comprender que es importante y siempre tenemos que comunicar. En la escuela nos comunicamos, en el liceo nos comunicamos, en la universidad nos comunicamos y en el trabajo nos comunicamos. Ahora, en nuestros emprendimientos es de vital importancia la comunicación, porque recuerda que tenemos diferentes grupos de intereses y tenemos que aprender a comunicarnos con nuestros clientes, comunicarnos con nuestros colaboradores, comunicarnos con nuestros proveedores, comunicarnos con nuestros aliados, comunicarnos con nuestra competencia. Tenemos que aprender a comunicarnos y estas herramientas que te estoy entregando sencillamente son parte para que tú puedas desarrollar esa habilidad. Si quieres desarrollar la habilidad, practica. Y cada una de estas técnicas que te estoy entregando, sencillamente practícala. Que practicando es que tú puedes aplicar. Tenemos diferentes maneras de comunicarnos. Está la comunicación, está la comunicación gestual. Y para ello te voy a mostrar un video para que puedas comprender lo que es la comunicación gestual. Creo que no se escucha. Tenemos el audio. Sin audio. Interpretemos la comunicación gestual aquí, por favor. Muy bien, muy bien. Cada acción sencillamente nos permite crear el arte de ser uno mismo. Por lo tanto, debes buscar tu estilo y comunicar tu estilo. Comunicar tu estilo y ser uno mismo.
Espero que cada una de estas palabras hayan servido para reflexión y que podamos manejar, dominar el arte de la comunicación. Repito, tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. Es para mí un honor compartir con ustedes cada una de estas estrategias, cada una de estas técnicas, pero como siempre digo, no me creas. Por favor, practícalo. Y practicándolo es que me vas a decir luego si en realidad funciona o no funciona. Estamos en un estudio social y en ese estudio social estamos cambiando constantemente y todas estas técnicas sencillamente nos permiten avanzar, avanzar. Entonces, deseándote todo lo mejor, seguimos adelante todos a nuestro tiempo y disponibilidad en el programa Desarrollo de Habilidades Gerenciales Nivel Estratégico. Se les quiere mucho y hasta el próximo encuentro.